Kaixo, soy Irantzu Mendia Azkue, profesora de la UPV, EHU e investigadora en el Instituto EGOA de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional. Quiero presentaros un proyecto que formulamos para la convocatoria de proyectos universitarios al desarrollo de 2012. Este proyecto llevó por título Cooperación para el fortalecimiento de la formación y la investigación-acción sobre género y memoria histórica del conflicto armado en El Salvador, y participamos en él pues un equipo compuesto por personas del Instituto EGOA, por personas de la Universidad de El Salvador, en concreto del Instituto de Estudios Históricos, Antropológicos y Arqueológicos, y por una persona de la Universidad de Bradford, del Departamento de Estudios de Paz de esa universidad. El eje de nuestro trabajo fue fortalecer la investigación-acción sobre memoria histórica del conflicto armado en El Salvador desde la perspectiva de género. Y es que en El Salvador, en la década de los 80 y hasta 1992, hubo un conflicto armado con consecuencias humanas y sociales muy graves. Hubo 75.000 personas que fueron asesinadas, 9.000 personas fueron desaparecidas y más de 1 millón de personas que tuvieron que desplazarse forzadamente y también refugiarse en otros países. Es un conflicto, como digo, con tantas cuestiones sin resolver en términos de verdad, justicia y reparación y garantías de no repetición, en el que, hacia el que quisimos contribuir desde el trabajo en memoria histórica y específicamente desde el análisis de género, porque todas aquellas violaciones de derechos humanos cometidas contra las mujeres tienden a quedar subrepresentadas en los procesos de verdad y, por tanto, se da menos justicia en relación a esos crímenes contra las mujeres, etcétera. Hicimos en el marco de este proyecto un trabajo de formación para dar herramientas, para dar instrumentos para hacer investigación feminista sobre género y memoria histórica relacionada con el conflicto armado en El Salvador. Para ello, trabajamos durante 2 días en agosto del 2013 en El Salvador y posteriormente hicimos una especie de réplica de esa formación aquí en la UPV, en Donostia, en diciembre de 2013, donde además pudimos intercambiar experiencias en este ámbito pues entre gente que lo está trabajando aquí y personas que vinieron de El Salvador a presentar sus proyectos. Otra de las actividades, además de la formación, fue acompañar procesos de investigación-acción que ya estaban en marcha o que se estaban gestando en El Salvador por parte de distintas personas. Apoyamos en concreto trabajos relacionados con memoria sobre el activismo sindical de las mujeres salvadoreñas, sobre la maternidad durante el desplazamiento forzado, también sobre la trayectoria activista de mujeres en contextos urbanos de ese país y sobre la organización comunitaria a través de lo que se nombraron como los poderes populares locales PPL. Otra de las actividades fue que a raíz de este proyecto quedara constituido y con vocación de permanencia un espacio permanente, como digo, de cooperación interuniversitaria entre la UPV, la Universidad de El Salvador y la Universidad de Bradford. Y específicamente quisimos hacer una apuesta por la Universidad de El Salvador como entidad pública, al igual que lo es la UPV, a pesar de que hay en el país otras universidades que también están trabajando esta temática. Una valoración global del logro de objetivos de este proyecto pues nos lleva a destacar 5 en este caso. La formación de personal de universidad y de organizaciones sociales, sobre todo del movimiento de derechos humanos de El Salvador y también del movimiento de mujeres en ese país. Dotamos, a raíz del acompañamiento a investigaciones concretas que se hicieron, de materiales para el archivo de fuentes orales, el archivo de memoria que tiene la Universidad de El Salvador y en concreto la Unidad de Estudios sobre la Guerra Civil Salvadoreña. También destacamos el intercambio y la socialización de experiencias de investigación-acción en esta temática, desde la base de que tenemos mucho que aprender de lo que están haciendo en otros países y por toda también
la deuda histórica que existe en el Estado español en relación a lo sucedido durante la Guerra Civil y durante el franquismo. Consolidación también de alianzas interuniversitarias, como digo, con énfasis en universidades públicas. Y por último, bueno, pues valoramos que este proyecto supuso una contribución a la relación universidad-sociedad, en el sentido de que intentamos que fuera un intercambio lo más horizontal posible entre la investigación que se hace desde los movimientos sociales y los aportes que podemos hacer desde la universidad. En definitiva, desde la base de que la universidad tiene que poner sus conocimientos y sus herramientas al servicio de los procesos que los movimientos sociales tienen en marcha en este país o en cualquier otro país. Y bueno, en este caso, este proyecto nos vinculó a El Salvador. En cuanto al impacto en la UPV, pues realmente conseguimos una confluencia de agentes sociales interesados en este tema. Digo interesadas porque también a nivel personal se acercaron muchas personas a los seminarios de formación, tanto en El Salvador como aquí. Fortalecimos la coordinación intrauniversitaria, porque de este proyecto se derivaron otros nuevos, como por ejemplo la unión que se gestó entre EGOA y el Seminario Interdisciplinar de Metodología de Investigación Feminista, a raíz de lo cual organizamos las jornadas de metodología de investigación en la UPV en Donostia en julio de 2014 y que vamos a reeditar ahora en Bilbo, en el campus en Sarrico, en 2018. Y esto es una coordinación y una experiencia de trabajo conjunta que, pues que llegó a raíz de este proyecto y para quedarse. Si queréis más información sobre este proyecto, sobre lo que trabajamos en EGOA en esta temática, pues podéis contactarme en irantzu.mendia@ehu.eus y estaré encantada de atenderos y colaborar en lo que necesitéis. Eskerrik asko.